Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 26. Va a sonar raro lo que voy a decir, pero estoy entusiasmado con esta sección que estamos estudiando de nuestras Biblias, porque es una sección que normalmente no suele estudiarse. ¿Estás de acuerdo? O sea, tal vez se lee, pero de eso a estudiarla es una cosa distinta. Y una vez más quiero recordarte que estas secciones están saturadas de imágenes que tienen su cumplimiento o su aplicación en el Nuevo Testamento, y ya hemos hecho un estudio con ese enfoque en nuestras reuniones de A Través de la Biblia los miércoles. Entonces, si tú quisieras profundizar en toda la tipología que se encuentra en estos capítulos, te animo a que descargues nuestra app y busques el estudio A Través de la Biblia, y podrás encontrar el libro de Éxodo allí y escuchar esas enseñanzas con ese enfoque. Pero por el formato de nuestra reunión en domingos no podemos abordarlo de esa manera. Vamos a tratar de abordarlo de un modo más sencillo y más práctico. Así que Éxodo capítulo 26 le hemos titulado El lugar de su presencia, porque es el capítulo que describe las características que debía tener el tabernáculo. Muchas veces cuando se habla del tabernáculo se piensa como en todo el conjunto, ¿no? Como en todo el perímetro, el atrio, pero no, el tabernáculo era simplemente una tienda, una sola tienda, que es donde Dios prometió manifestar su presencia o hacer habitar su presencia manifiesta. Aclaro esto de presencia manifiesta porque su presencia está en todos lados, ¿no? Y por cierto, hay una lección muy importante ahí, ¿no? Pues la presencia de Dios está en todos lados. Sí, pero Él ha prometido manifestar su presencia en un lugar específico, ¿verdad? Donde su pueblo se reúne, donde los adoradores se reúnen para escuchar su palabra, honrar su palabra y responder a ella. Entonces, sí necesitamos un lugar, ¿verdad? Pero aunque su presencia está en todos lados, Él prometió honrar su promesa de hacer habitar su presencia manifiesta en este tabernáculo. Así que es de suma importancia, como lo veremos, y vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Mi Señor, queremos una vez más apelar a tu misericordia, a tu gracia. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. No hay otra manera de acercarnos a ti que con necesidad. Y seguimos necesitando de tu espíritu y de tu influencia en nuestra vida para que tu palabra lleve un fruto en nosotros. Abre nuestros ojos para poder contemplar con claridad las maravillas de tu ley. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces es un capítulo súper descriptivo. Te voy a pedir de favor que, si puedes, vayas marcando varias ideas clave. La primera idea clave es harás. Se repite varias veces a lo largo del capítulo. Mientras vamos leyendo, puedes marcarlo con una pluma. Yo lo marqué con rojo, no tiene que ser con rojo, pero me ayuda a identificarlo. Harás. Se repite varias veces. Cada vez que se repite, significa que está hablando de una nueva cosa o un nuevo elemento que hay que construir o que hay que hacer. Y los materiales también, se mencionan varios metales, se menciona la madera y demás. Entonces ve marcando a medida que vamos leyendo si gustas. Dice así, Éxodo 26:1: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea, requete chulo, pues. Verso 2: la longitud de una cortina de 28 codos, esto es alrededor de 13 metros, y la anchura de la misma cortina de 4 codos, alrededor de 2 metros o 1,80. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás, es un nuevo elemento, harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina
de la primera unión, o sea, el primer grupo de 5 cortinas que se ha unido, ahí tienes que hacer esta lazada. Lo mismo harás con la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Los expertos en lenguaje no logran ponerse de acuerdo, pero era algún tipo de adaptación que permitiría enlazar estos dos grupos de cortinas con lo que veremos en el verso 6. Dice, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Mucho ojo, el verso 6 concluye con lo que era el tabernáculo, la tienda principal. Es la primera cobertura, ¿verdad? Lo que constituía el lugar donde Dios iba a habitar. Era decorada, tenía que tener mucha belleza, con el tema de querubines tejidos alrededor de toda esta tela que haría un solo tabernáculo, pero encima había que poner estas otras coberturas. Verso 7, harás estas cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. ¿De cuántas cortinas era la primera cubierta? 10 cortinas. ¿A qué te recuerda el número 10? Dices, a mi promedio en la primaria, ¿no? Ojalá. Número 10, pensemos bíblicamente, 10 palabras, 10 mandamientos. ¿Cuántas secciones había de estas cortinas? 2, de 5 y 5. 5 mandatos con un enfoque vertical, 5 mandatos con un enfoque horizontal, unidos por el oro de la redención. Eso es interesante. Perdóname, por el oro de la divinidad, ¿no? Dios une lo divino con lo humano, lo reconcilia. Eso es muy interesante. Mucha simbología en este capítulo. Bueno, ahora las coberturas, ¿no? La primera de pelo de cabra, tenían que ser 11 cortinas, o sea, es una más. Dice el verso 8, la longitud de cada cortina será de 30 codos, es decir, casi 14 metros. Y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina, o sea, el excedente, ¿no?, en el frente del tabernáculo para que no obstruya la entrada. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Recordemos que las medidas de esas cortinas eran de mayor dimensión que las de la cubierta principal, entonces habría un excedente al frente que se doblaba y la parte de atrás, ese excedente se dejaba caer para eso, como una cubierta, ¿no? Dice el verso, ¿dónde me quedé? 13, dice, perdóname, ahí está. Y un codo de un lado y otro codo de otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces tenemos una cobertura principal que era la tienda, el tabernáculo, y 3 coberturas de pieles que servirían en modos muy prácticos. Por un lado, aislarían el calor del desierto, ¿verdad? Servirían como un aislante. Y dices, a ver, pásame la receta y cubro mi casa con esto, ¿no? Pero también servirían como impermeabilizante, ¿no? Protegerían del polvo, en esos lugares hay mucho polvo, y protegerían de la lluvia también. En realidad, cuando uno nota las características de esta tienda, su configuración, su diseño no es muy distinto a la de los nómadas de la región y de la época. O sea, era una tienda normal.
Alguien pasando por el desierto vería esto y diría, es una tienda grande, ¿no? Pues pero es una tienda como cualquier otra. De hecho, tenemos algunas imágenes que no sé si pudiéramos proyectar en la pantalla, de una réplica tamaño real del tabernáculo que se encuentra en algún parque en Medio Oriente y es una tienda normal. De hecho, esa última cobertura, yo pensé que estaría mal el color gris, porque aquí dice pieles de tejones encima, pero resulta que la palabra que se usa aquí no es tejones, sino se refiere a un animal llamado sicao o vaca marina, ¿no? Que en ese momento y en esa región había en el Mar Rojo. Entonces, esto sería como una cubierta de piel, literalmente, completamente normal, completamente ordinario. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Dónde estaba la belleza de ese tabernáculo? Se encontraba adentro, ¿verdad? Todos esos detalles, los querubines, el diseño, los materiales hermosos se encontraban dentro, y esto nos enseña algo muy importante. Este tabernáculo es principalmente un símbolo de la encarnación de Jesucristo, quien siendo el Verbo, Dios mismo, se hizo carne y dice, Juan capítulo 1, verso 14, habitó entre nosotros. Esa palabra habitó realmente es la palabra tabernáculo, pero verbalizada, ¿no? Entonces el Verbo se hizo carne y tabernaculizó, no sé si eso está permitido, pero tabernaculizó entre nosotros. Este tabernáculo apunta a la esperanza, a la promesa y a la esperanza del día en el que Dios haría realmente habitar su gloria entre los hombres a través de la persona de Jesucristo, a quien lo verías como un ser humano completamente ordinario, pero su valor se encontraba en lo invisible, en lo oculto, en lo privado, en lo interno. Por fuera tú veías un hombre, y déjame decirte, ni siquiera un hombre atractivo, o sobresaliente. A mi Salvador no le vas a andar faltando al respeto. Yo lo vi en la película y está re guapo, ¿no? Si hicieran una película de Jesús como realmente era Jesús, todo el mundo estaría decepcionado. La Biblia dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús, siendo el ser más hermoso, más majestuoso, decidió vestirse de un modo sencillo para no intimidar a nadie, para que nadie se sintiera amenazado por su grandeza, por su poder, por su presencia. Se hizo accesible para vivir entre nosotros y que pudiéramos contemplar su gloria. Así de hermoso es nuestro Salvador. Este diseño era importante por eso, ¿verdad? Dios quería que este diseño se respetara para anunciar y representar a nuestro Salvador. El tabernáculo es un símbolo de otras cosas. Es un símbolo del cielo, es un símbolo de la iglesia, que es la casa de Dios, pero eso lo exploraremos posteriormente. Verso 15 al verso 30. Estamos leyendo porciones largas. Dice así: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, aproximadamente 4.6 metros, y de codo y medio la anchura, alrededor de 70 centímetros. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, y así cubrirás todas las tablas, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Ojo, si puedes también subrayar o ubicar con alguna marca los puntos cardinales, eso es bien interesante también. Estas tablas constituirían la estructura, la pared, digámoslo así, levantarían la pared del lado sur. Verso 19, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Espigas es ranura o estacas incluso. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte,
20 tablas, porque es la misma dimensión. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Esa sería la entrada, es más angosta. Harás también 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. ¿Alguien sabe lo que es un gozne? Dices, no, pero a mí me decían así en la secundaria. Quiero saber qué significa. Gozne significa anillo, simplemente. Entonces era un instrumento para unir estos soportes de las esquinas. Si trabajas en la construcción y te la pasaste en la semana escuchando indicaciones, has de estar así de, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no estudiamos el Salmo 23 hoy? Pero bueno, ahí está. Seguimos imaginando esta estructura. Verso 25, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Estas barras realmente servirían como travesaños que le darían estabilidad a la estructura. Dice verso 27, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Repito, es un travesaño. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Es interesante porque este es un material muy sencillo, ¿no? O sea, madera. Llama la atención, y no me voy a clavar en esto, que tenía que ser madera de acacia. Y resulta que la acacia no es un árbol que dé fruto. Más adelante Dios incluso le va a ordenar a su pueblo, cuando vayas a la guerra, cuídate de no dañar los árboles que son fructíferos. Interesante, ¿no? Como a Dios le importa el fruto. Y Dios no va ni siquiera, interesante, ni siquiera para construir su casa se va a dar el lujo de tomar un árbol que da fruto. Dice, quiero que tomes madera de acacia. Entonces era madera ordinaria, pero cubierta de oro. Entonces, ¿cómo ven? Se vería más chido, ¿no? El punto es que Dios quiere embellecer ese lugar. Y repito, cualquier persona diría, esta es una tienda normal, ¿no? No pensarían que es un lugar de adoración. Y si llegaran a entrar, es tan simple lo que hay dentro, que no pensarían tampoco en una deidad, pero sí pensarían en un rey. Y eso es importante. Muy importante, porque Dios es su Dios y ha prometido estar con ellos como su Dios, pero eso significa que Él va a ser también su rey, y ellos están llamados a construir una habitación para su rey. Muy, muy bello. Verso 30. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es tan específico, ¿no? Como Dios diseña su casa, como Dios da las instrucciones. Recordemos que Moisés no solo está escuchando indicaciones y escribiendo, ¿no? Recordemos que Moisés ha visto un modelo, ¿no? Ha visto algo. Dios le mostró el producto final, terminado, de alguna manera. Y Dios insiste en esto: quiero que hagas todas las cosas conforme al modelo. O sea, cíñete a estas instrucciones. No he dejado nada al azar, no he dejado nada al aire como para que tú, ¿y eso cómo lo resuelves? Pues ahí tú como veas. No, quiero que sea así. Me encanta, porque esto me habla de que esta estructura era esencial para sostener el tabernáculo, y la aplicación para nuestras vidas es que necesitamos estructura, chicos. Necesitamos firmeza, necesitamos eso, estructura. Y la estructura en nuestra vida va a ser un resultado de seguir las indicaciones del Señor. Hace
Hace algunos años, poco tiempo después de que llegamos acá a Monterrey, mi familia y yo, alguna persona se acercó alguna vez después de una reunión y me decía, no entiendo Semilla, es que, o sea, se ven como muy buena onda, pero son muy cuadrados. Así me dijo, son muy cuadrados. Y lejos de ofenderme, sentí como, ¡ay, gracias! ¿Sabes por qué? Porque lo que yo veo aquí es esto. Veo a un Dios cuadrado. Un Dios, de hecho, el lugar santísimo, ¿sabes cuál es la figura geométrica del lugar santísimo? Donde su presencia está en todo su esplendor. Es un cubo perfecto, bro. Tenemos un Dios cuadrado. ¿Por qué? Porque es un Dios consistente. Mide lo mismo de lo alto, de lo ancho, de lo profundo. Y sabes, ese aspecto de su carácter, un Dios que da instrucciones precisas. Oye, o sea, imagínate, ¿no? Fíjate que una cortina me salió de tanto menos, pero lo compenso con la otra. Dios, ¿qué te diría? Lo quiero así. Ay, qué cuadrado. No, espérate. Seguir sus indicaciones permite que se sostenga tu vida cristiana. Tu altar, tu matrimonio, tu pureza, tu soltería, todo se sostiene en la medida en la que tú y yo dependemos de sus instrucciones. Tenemos un Dios cuadrado. Gloria a Dios por eso. O sea, imagínate que Dios no fuera firme con las cosas, que Dios no fuera consistente. El mundo no tendría orden, no habría, o sea, las leyes de la física, de la lógica, todo eso, Dios lo puso allí. Y Dios honra el orden, ¿sabes? Necesitamos estructura en nuestras vidas como creyentes, ¿verdad? Pero ¿de dónde va a venir esa estructura? Necesita venir de su palabra, por supuesto. Bien, una última reflexión sobre este asunto de la estructura. ¿Te diste cuenta cuál era el metal que sostenía estas maderas? La plata. En la Biblia, cada metal representa algo. Por ejemplo, el bronce, que también se ha mencionado, el bronce representa el juicio de Dios. Y tenemos a Jesucristo revelado en el Apocalipsis como aquel que tiene pies como de bronce. ¿Por qué? Porque Él es el que pisa el lagar de la ira de Dios. Él va a administrar el juicio de Dios. Bronce, un metal asociado con el juicio. La plata es el metal de la redención. Cuando nuestro Salvador fue entregado por nuestra redención, Él fue vendido por 30 piezas de plata. Rescatabas a un esclavo justamente lo redimías con 30 piezas de plata. Entonces es el metal de la redención. Y estas maderas que constituían la estructura que sostenía el lugar donde Dios manifestaba su presencia, estaban hechas de plata. Warren Wiersbe dice lo siguiente acerca de estas bases de plata. Dice así: cada una de estas tablas estaba sobre 2 basas de plata, el metal de la redención. Ya que la estructura se erigía sobre el suelo no nivelado, estas basas eran necesarias para estabilidad y seguridad. El santuario de Dios no descansaba en las inestables arenas de este mundo, sino en el fundamento sólido de la redención. Y aquí termina la cita. Y nosotros necesitamos eso. ¿Quieres firmeza en tu vida? Necesitas poner atención a su palabra, pero necesitas descansar en la redención completa de Jesucristo por ti y por mí. De otra manera vamos a caer en el legalismo, ¿verdad? Porque sí, uno puede hacer énfasis en la obediencia desde la gracia, que es correcto y va a resultar en nuestra bendición, o desde el legalismo, lo cual nos va a apartar cada vez más del Señor. Tienes que cimentarte en la obra completa y perfecta de la redención en Jesús. Bien, versos 31 al 35. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles
de oro sobre basas de plata. Los capiteles son este terminado que suelen tener las columnas. Por ejemplo, aquí esta columna, lo que está ahí arriba, ese terminado con esa base encima, es un capitel. Digo, se supone que tienen que ser bonitos. Pues ¿cuánto le damos, mi Sam? Pues un 5, pues ya, ¿no? Un 6, pasó de panzazo, ¿no? Pero un capitel es eso. La columna necesita arriba una adecuación para distribuir uniformemente el peso. ¿Es correcto, mi Sam? ¿Tú que sabes de estas cosas? Entonces, pues estas columnas tenían este capitel, pero de oro. Yo quiero que pienses en el peso de estas cosas. Solo date una idea y en el futuro vamos a hablar acerca de eso. Dice así en el verso 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Puntos cardinales. Dios es tan específico que hasta ordena a su pueblo que la entrada al tabernáculo siempre apunte hacia el oriente, siempre, sin excepción. Cada vez que este tabernáculo era levantado, la puerta de entrada tenía que apuntar hacia el oriente. Entonces, esto le daba siempre la consistencia que estamos viendo aquí, ¿no? El candelero tendría que estar al lado sur del tabernáculo, la mesa al lado norte del tabernáculo. Bien, lo que estamos viendo aquí es el velo, ¿no? Hecho de 4 materiales, cada uno con un color distinto: azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido, que es por supuesto de color. El lino, ¿qué pacho? Mis ruqueros de los 80s, que no lo cantábamos así, y le ha concedido y el lino fino y resplandeciente. Exacto, ahí está. El lino tenía que ser de color blanco, ¿verdad? Porque pues, representa la pureza. Entonces, esos cuatro materiales, ahorita vamos a meditar en ellos, pero por sí solo el velo apunta a Jesucristo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Este velo estaba ahí representando lo que un día Jesucristo haría. Al morir en la cruz, al entregar su espíritu, la Biblia nos dice que cuando Él expiró y entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, mostrándonos que esto fue la iniciativa de Dios, ¿no? Es Dios buscando al hombre, no es el hombre buscando a Dios. Es la obra de Dios que el hombre pueda ser recibido nuevamente en su presencia. Y Cristo logró esto a través de su cuerpo rasgado por nosotros en la cruz. El Nuevo Testamento lo interpreta así, pero los colores por sí solos también de alguna manera apuntan hacia algún aspecto de Jesucristo. El color azul, divinidad, ¿no? El azul te recuerda el cielo. Y la Biblia nos dice que Jesús es aquel pan vivo que descendió del cielo. El Evangelio de Juan, de hecho, nos muestra a Jesús así, como aquel que, siendo divino, se hizo humano. El color púrpura es el color de la realeza. Y el Evangelio, según San Mateo, presenta a Jesús como el rey. Por eso comienza con una genealogía que lo vincula directamente con el rey David, porque él es el heredero, el auténtico heredero del reino de Dios. El color carmesí, eso está fácil, ¿no?
es el color de la sangre, es el color del sacrificio. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús no como aquel que vino a ser servido, sino como aquel que vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. El blanco nos habla de pureza, de perfección, y el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús justamente como el hombre perfecto, ¿verdad? Como nadie. Lucas registra aspectos de su humanidad. Está obsesionado Lucas como buen médico con este hombre que es perfecto. Y todos esos detalles están ahí. Los colores incluso apuntan. O sea, ¿no te parece muy loco? 4 colores, 4 evangelios, ¿no? Muy interesante. Bueno, continuemos con los versos 36 y 37. Y dice así: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Esto nos habla de la puerta del tabernáculo, ¿no? Que sería lo último en su construcción, pero es lo primero para cualquier persona que necesite entrar ahí. Dios no está pensando aquí en la conveniencia, ¿verdad? Dios está pensando en algo más importante. No le puso 2 puertas, no le puso 3, no le puso una puerta trasera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera puesto una puerta trasera? ¿No? O, oye, pues ya ando por acá, ¿para qué me doy la vuelta, no? No, hay un solo punto de acceso, un solo punto de acceso. Y esto me enseña otra vez, Dios es muy cuadrado, ¿no? Dios es muy cuadrado con estas cosas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿cuántos? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces está apuntando a Jesucristo. Pero hay un detalle muy importante con respecto a la puerta también. Hace un rato les decía, la puerta de entrada al tabernáculo siempre tenía que apuntar hacia él, hacia el oriente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacia el oriente? ¿Por qué no al norte? ¿Por qué no al sur? Por la salida del sol. Está muy bonito. ¿Puede ser? Puede ser una de las razones, pero no es la principal. En el libro de Génesis, cuando la Biblia describe el huerto del Edén, cuando el hombre fue expulsado del Edén, Dios puso a la puerta del Edén 2 querubines, ¿verdad? Y esa puerta daba hacia el oriente, ¿no? La entrada del Edén apuntaba hacia el oriente. Este es un guiño de Dios. Dios está haciéndoles así a su pueblo. Los voy a traer de regreso a casa. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está aquí recordándole a su pueblo que su destino no es la tierra prometida siquiera. Su destino es regresar a su presencia, regresar a una verdadera comunión con Dios. Su lugar, el lugar de su pueblo es donde Él esté, disfrutando de una auténtica relación, sin impedimentos, sin obstáculos con Dios. Por eso todo en el tabernáculo, aunque apunta a Jesucristo, también apunta a ese jardín del Edén. En el Edén estaba la presencia manifiesta de Dios. En el tabernáculo estará la manifiesta presencia de Dios. En el Edén, la entrada al huerto estaba hacia el oriente. El tabernáculo tiene su puerta hacia el oriente. El Edén era guardado por querubines. El tabernáculo está lleno de querubines, grabado de querubines. En el Edén estaba el árbol de la vida. En el tabernáculo está esta menorá que recuerda el árbol de la vida. Todo esto, el tabernáculo era un gran recordatorio a su pueblo de que su destino es el Señor. No es un lugar, sino es una persona. Es el Señor. Yo quisiera invitarte a que meditaras en esto y que pensemos como Dios piensa acerca de nuestro destino. ¿Sabías que nuestro destino no es el cielo? No te espantes, vamos a ir al cielo, bro. Si has confiado en Cristo, si hemos confiado en Cristo, estaremos allí. Pero ese no es nuestro destino. Nuestro destino no es el cielo. Nuestro destino es Él. Es Él. El pastor Héctor Hermosillo suele decir
El cielo no sería el cielo si no estuviera allí su presencia disponible para nosotros. Y ese es nuestro destino. Dios le está recordando a este pueblo peregrino, aun cuando llegues a la tierra prometida, como dijera Raúl Velasco, ay, me estoy viendo bien retro, aún hay más. Así que piensa en tu mejor momento en esta vida. Aun si ya conseguiste el matrimonio que querías o el trabajo que querías, el ministerio que querías, la amistad que querías, aun si hoy es tu mejor momento en tu vida, el Señor te dice, no te conformes con eso, disfrútalo. Me gusta que lo disfrutes, pero tu destino es mucho más elevado que lo que estás viviendo el día de hoy. Aplicaciones para nosotros, y con eso terminamos. Te voy a dar 3 aplicaciones al considerar este modelo del tabernáculo. Contenido, orden y misión. ¿Puedes repetir conmigo? Contenido, orden y misión. Una vez más. Contenido, orden y misión. Muy bien. Y te sigues, ¿no? Contenido. Ahí están. Esas son las tres aplicaciones. Contenido. ¿A qué me refiero con contenido? A Dios le importaba mucho más el interior que el exterior del tabernáculo. No es que no le importara el exterior, ¿verdad? Pero donde puso su énfasis, donde puso su esfuerzo y su mayor atención, es en el interior. Y tú y yo estamos llamados a construir con nuestras vidas, que nuestras vidas sean un tabernáculo, que Dios habite, requiere de que nos enfoquemos en lo interior. Por favor, díselo a la persona que está a tu lado, porque esto es tan importante que necesito que se lo digas para que tú lo recuerdes también. Díselo a la persona que está a tu lado. Necesitamos enfocarnos en lo interior. Es así. Ahora dile, ya puedes seguir durmiendo. Espérate. En la reunión pasada hasta tuve que hablar más bajito porque estaba despertando a algunos. ¿Sabes? Es muy fácil, la neta, y eso es horrible, es horrible. Es horrible, pero escucho cada historia y lo he visto en mi vida, y aparte, uno es muy bueno fingiendo, ¿estás de acuerdo? Es muy fácil ponerte un filtro cristiano, bro. Es bien fácil ponerte el filtro de estoy bien y soy súper maduro, y no, bro. Y por dentro tú sabes que estás tomando malas decisiones, estás alejado de Dios. Es bien fácil subir publicaciones en tu Instagram, mandar versículos en WhatsApp, no lo hagas, ¿no? Cadenas y todo este rollo. Y adentro, donde nadie te ve, ser un desastre. Y vemos que Dios edificó este lugar donde su presencia se manifestaba, comenzando adentro donde no te ven. Aquí es bien fácil, bro. Aquí, facilísimo pasar por cristianos. Pero ¿qué está sucediendo en lo íntimo, bro? Aquí donde piensas, aquí donde están nuestras motivaciones. ¿Cómo tratamos a nuestra familia cuando nadie nos ve? ¿Estamos siendo íntegros? ¿Estamos siendo congruentes? Jesús mismo habló acerca de esto. Palabras de Jesús. No seas como los hipócritas, dice Jesús, que practican su supuesta piedad para ser vistos de los hombres, pero por dentro están llenos de inmundicia, de engaño, ¿verdad? Pero tú, cuando te relaciones con tu Padre, cuando adores a Dios, adórale en lo secreto y Él te recompensará entonces en público. Ojo, no estoy diciendo que puedes vivir una vida exteriormente evidentemente mal y decir, pero por dentro estoy bien. No, tampoco. El punto es que es fácil empezar afuera y parar, pero si empiezas por dentro, tarde o temprano el exterior, o sea, va a ser evidente. No manches, ¿qué onda con esta nube de gloria encima de esta tienda ordinaria, bro?
entonces no es ordinaria, porque algo adentro está sucediendo. ¿Sabes? Es tan lamentable. Somos tan buenos fingiendo. Dios dice, no quiero eso. Si quieres que mi presencia se manifieste en tu vida, deshazte de ese estilo de vida. No lo quiero, no me interesa y no lo voy a bendecir. Dios es así. Entonces adentro, todos fallamos, pero adentro, en lo íntimo, ser congruentes con Dios, reconocer nuestro error, nuestras fallas, nuestro pecado, confesar. Y Dios va a empezar a manifestar su presencia. Claro que sí. La segunda reflexión, orden. Orden. Orden y obediencia, de hecho. Orden y obediencia son necesarios para edificar el lugar de su presencia. Si nuestras vidas han de ser ese santuario donde Él va a hacer, manifestar su presencia, necesito poner orden y necesito ser obediente a lo que Dios me está diciendo. O sea, el orden de las cosas es tan importante, ¿verdad? Que hasta Dios incluso dice, la entrada siempre al oriente, punto. ¿No? Punto. Dios no negocia esas cosas. El pueblo no podía hacer otra cosa más que obedecer. Oye, pero está ligero, no sé, sureste, noreste, porque para recordar a Monterrey, ¿no? Y Dios diría, no, punto. Y necesitamos ordenar, ¿no? O sea, yo me preguntaba, ¿qué tal que Dios le hubiera ordenado esto a mexicanos, bro? Soy serma, ¿no? Pensando que tenemos el derecho de... Y no nos vayas, porque sí, lo digo así, decimos, sí, no manches. Nosotros hacemos eso con el Señor. Nos dice cosas, cumplimos a medias y esperamos que su presencia se manifieste en nuestras vidas. No va a suceder. No estoy diciendo que Dios deja de amarte. No estoy diciendo que el orden y la obediencia te va a hacer ganador de la salvación, porque esta solo se puede recibir por gracia. Este pueblo ha sido salvo por gracia, pero ahora está llamado a poner orden, a obedecer, de modo que haya un lugar donde su presencia se manifieste. ¿Por qué no experimento su presencia como antes? Pregúntate si has traído su orden a tu vida a través de obedecer lo que Él claramente te ha dicho en su palabra. Antes de dejar esta segunda reflexión sobre el orden es necesario no solo para mi experiencia con Dios a un nivel personal. Este tabernáculo era construido por todo un pueblo, bro. Cada uno tenía un papel que jugar. Todos estaban llamados a involucrarse de alguna manera, y el hacerlo bien o mal podría afectar el resultado final. ¿A dónde voy con esto? A que todos tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Todos, bro. Absolutamente todos. Primera de Corintios 3, 16 y 17 nos dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Está hablando de los creyentes colectivamente, no individualmente. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ustedes son ese tabernáculo. Ustedes son esa casa de Dios donde Dios mora. Dice el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios. Qué locura, ¿no? ¿Cómo podemos destruir el templo de Dios? Te voy a decir cómo yo lo puedo destruir, no haciendo yo mi parte. Rebelándome en contra de su voluntad para mí. ¿Y sabes qué? Los afecto a todos ustedes cuando yo actúo de esa manera. Y lo mismo es contigo, ¿no? Lo mismo es con cada uno de nosotros. Lo que hacemos tiene un impacto en la vida del cuerpo de Cristo. Y dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice ahí? Bro,
no te vas a topar una reflexión inspiradora de Instagram con este versículo. Por eso te animo siempre a que vayas a tu Biblia antes de abrir tu Instagram, bro. Necesitamos escuchar estas cosas. Orden por amor al Señor, a nuestro Rey y por el pueblo que Él ha comprado para su gloria y su honra. Última reflexión. Misión, ¿verdad? Misión. Te decía hace un momento, todos tenían algo que hacer. Todos debían aportar de alguna manera. Algunos aportaron con finanzas, otros aportaron con dones, otros aportaron con trabajo, pero cada uno respondió al llamado de Dios para cumplir con esta misión. Y el resultado era, entonces sí, tener un lugar en donde no solo Dios se manifestaba, sino desde el cual Dios daba dirección a todo el pueblo, ¿no? Tú sabes, cada vez que Dios deseaba guiar al pueblo a otro lugar, la nube de gloria salía de la tienda, del tabernáculo, se elevaba y se movía. Y estás escuchando esto y estás pensando, ay, ¿por qué no es así ahora? ¿No? De hecho, muchos cristianos luego se expresan así, pues la nube se movió, bro, ¿no? Y yo me moví, ¿no? Y se movió a San Pedro, entonces, no sé. Sería muy fácil, ¿no? Lo decimos muy fácil. Pero ¿tienes idea del trabajo? O sea, sí, va, pum, Dios se subió y ahí se ven. Y síganme, yo no estoy esperando a nadie, vamos. ¿Y el tabernáculo qué onda, bro? ¿Ahí se queda o construimos otro en el nuevo lugar? No, tú tenías como pueblo la responsabilidad de desmantelar absolutamente todo, con cuidado porque son las cosas de tu rey, y seguir a tu rey y volver a levantar ese lugar para proveerle a tu rey su lugar. Es bien profundo eso. Piensa en las implicaciones de eso para nuestras vidas. ¿Por qué Dios ya no se mueve en mi vida? Tal vez porque has dejado de trabajar. Tal vez porque has dejado de hacer tu parte en la misión. Si subrayaste todas las veces que se menciona hacer, en el verso 26, no son cosas que Dios va a hacer. Tú harás también, harás además, harás. O sea, pensé que era por gracia. Por gracia, no por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que andemos en ellas. ¿Te das cuenta cómo el obrar tiene que ver con el andar? ¿Por qué Dios no se mueve en mi vida? Pues porque ya no estás haciendo. No te estás esforzando, no estás respondiendo, no estás haciendo tu parte en la misión, sea lo que esto sea. La aplicación obvia es que todos estamos llamados a servir en nuestra congregación de alguna manera, ¿no? Y no significa necesariamente ponerte una batita, ¿verdad? Pero no ser espectadores, sino participantes de la preciosa obra que Dios quiere hacer. Que a través de nuestras vidas, qué privilegio, que a través de nuestras vidas construyamos una comunidad en donde la presencia de Dios realmente se manifiesta, bro. Qué brutal. Vivir de una manera en la que la gente que conozca Semilla diga, verdaderamente Dios está en este lugar. Esa es la meta, esa es la misión y ese es nuestro llamado. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Reconocemos que ha sido por tu gracia, Señor, que hemos llegado hasta acá. Y queremos poner atención a las cosas que tú nos estás mostrando, tanto personalmente como colectivamente. No permita, Señor, que el día de hoy tu palabra caiga en tierra en nuestras vidas. Danos un corazón, por favor, Señor, suficientemente sensible para realmente responder con obediencia y fe a lo que tú nos estás
diciendo, deseamos vivir de un modo en el que podamos disfrutar de tu amistad, de tu amor, de tu compañía. Qué regalo de gracia tan grande que podamos entrar en tu presencia y disfrutar de ti, Señor. No queremos que nada lo estorbe. Perdónanos, Señor, si hemos tratado de vivir la vida cristiana dependiendo de nuestra propia prudencia y no de tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos vivido desordenadamente, Señor. Queremos honrarte y glorificarte, Señor. Sigue hablándonos a través de tu palabra. Amén.